Hablo de una caja de herramientas, no es una idea mía, es muy de Foucault. Yo tengo como una suerte de trabajar mucho la teoría, al menos en ciertas materias, no en todas. Y Foucault decía que la teoría era una caja de herramientas, que era un poco ver un problema afuera en el mundo, no comprenderlo y tratar de diseñar una herramienta para poder comprenderlo. Un poco la dinámica que usamos en el salón, o al menos en el ámbito universitario, en mi caso es esa. Llego justo con una caja de herramientas, con demasiadas cosas dentro, desde estrategias literarias, artísticas, filosóficas, teóricas sólidas, históricas, mucho el recurso periodístico, y dependiendo las dinámicas que vamos a ir ajustando un poco lo que tenemos que ir enfrentando, porque esa sería la realidad, vamos tejiendo la herramienta. Por eso esa herramienta que siempre platicamos es única. Es un poco lo que podemos ver al final del semestre, porque cuando iniciamos prácticamente tenemos el eslabón del marco teórico de un curso, y conforme vamos entrando un poco en la nueva dinámica de la problematización, se van alineando nuevas formas de tejer. Y es ahí donde creo que la caja de herramientas ayuda mucho, porque es una suerte de originalidad. Hay demasiados elementos, y lo que me ha gustado mucho es la transdisciplina. Lo que siempre he llegado a pensar es que todas las disciplinas de alguna u otra manera requerimos diálogos. Y cuando hay emergencias requerimos más diálogos. Generalmente emergencias es, de pronto no entiendo algo desde mi dinámica, no sé cómo comprenderlo, y es cuando tocamos la puerta en otra ciencia o en otro diálogo transdisciplinar y posiblemente del otro lado se esté trabajando de otro modo. Y ahí creamos un recurso de diálogo. Vamos y venimos. Pero es un poco lo que nos permite, al menos en mi caso, la asignatura y ciertas materias que pueden conjugarse de alguna manera con el vínculo del diálogo en otros sitios o en otros territorios de saber. Es ahí por eso que siempre traigo la caja de herramientas. Es muy interesante porque generalmente cuando son materias transdisciplinares o son materias selectivas, llegan de todas las profesiones. Principalmente en mi experiencia me han tocado psicólogos, pedagogos, filósofos, literatos, historiadores, comunicólogos y uno que otro abogado que cayó por ahí. Es muy importante, lo que a mí me interesa es ver desde dónde miran ellos el mundo. Un punto de partida para mí es tratar de identificar cómo están mirando el mundo. No tanto solo mi mirada, sino la de ellos. Y lo que empezamos a generar es cómo mira un comunicólogo, cómo mira un abogado. Y por supuesto el tema de la certeza y la incertidumbre juegan muy bien y juegan muy a modo quienes están obviamente muy apegados a la metodología, quienes están mucho más apegados justo a la reflexión, quienes están apegados más a un lineamiento científico, otros al acontecimental. Y tratar de poner sobre la mesa los distintos escenarios y formas de mirar. A mí lo que me interesa es que entiendan que hay otras formas de ver el mundo y de construir el mundo. Y que no necesariamente es unívoco o mónada clásica, sino que es multidireccionado y que en algún momento de sus vidas requerirán de alguna otra forma de mirar, porque la vida es completamente acontecimental. Y eso es lo que me ayuda mucho a identificar quiénes son y desde dónde están partiendo justo a la construcción del mundo. Entonces, mucho lo dedico a escuchar, por eso para mí era mucho el hincapié de decir, no, esta teoría solo funciona para cierto perfil metodológico, no. Creo que todo se puede trabajar si uno va encontrando justo los puntos desde los cuales ellos empiezan a observar su mundo, cómo empiezan a elaborar, y es ahí donde yo trabajo mucho, desde los lugares desde donde ellos empiezan a interpretar, y es donde voy acomodando un poco las piezas del juego, es por ahí. Difícil, sí, muy cansado también, pero es inspirador, cuando uno va viendo que abren los ojos y de repente caen los 20, es ahí. Es un poco el no tener miedo a otro territorio. A veces lo que noto yo cuando van entrando a licenciatura o incluso en posgrado es que los territorios les dan mucha certeza o se arraigan mucho a ciertas formas de pensamiento ya muy estructurado, o incluso formulan su expectativa de qué van a tener que pensar en el territorio que les da resguardo y protección. Cuando hablo de alteridad y un poco lo alterno, tendría que ver con eso otro distinto, que no hace daño, pero que al mismo tiempo también coadyuva en sus propios territorios de alguna manera. Y que cuando van conociendo mayores mecanismos o mayores, vamos a decir, adecuaciones a su propio territorio, pueden conjugar otras formas y hacer vínculos y experimentar. Es ahí donde lo alterno a veces genera un poco de estrés, principalmente cuando vienen de cuadros muy elaborados. Me basaba mucho de repente con las experiencias de pedagogía, que tienen su mecanismo, pero luego combinan con las de filosofía, y era como un poco el choque de cómo se puede pensar desde allá esto. Y luego descubrimos que filósofos pueden funcionar en terapia. Vaya, a lo que va justo es estas combinaciones que empiezan como a adecuar y que empiezan a posibilitarles una ampliación de su propio conocimiento. Nunca he pensado en la reducción. En mi lógica en la academia siempre es ampliación con los riesgos que conlleva. Porque cuando uno amplía ve demasiado, pero también el tema es que no se pierdan. Un poco ahí es saber utilizar las herramientas que van ampliando el paradigma, que es lo que me interesa en lo alterno a mí. Yo creo un poco, y es experiencia propia, ¿no? Y voy a hacer esta adecuación o palabra, ¿no? Lanzarse.
Yo creo muy bien que cuando uno va trabajando con un marco y lo va elaborando y lo va puliendo, yo creo que cada profesor sabrá cuál es la necesidad principal y eso te toca. Yo creo que a uno le toca la necesidad de saber a dónde ir, un poco la acción, que uno tiene que ir elaborando, que nadie te la enseña, que nadie te la está adecuando de alguna manera, uno no espera que el jefe diga o el director o el coordinador diga. Yo creo que uno en el aula, conforme va metiéndose a ese espacio de aprendizaje y va viendo la recepción, va solo articulando su propia necesidad de qué tejer y cómo tejer. Pero un poco sí es lanzarse a experimentar otros mecanismos. O un poco en la forma simple, ¿no? Leer otros autores, incluso los que uno no está acostumbrado a leer porque nunca ha estado justo en su dinámica, entrar con otras metodologías que están implícitas pero que uno cree que no funcionan, como que ir probando poco a poco, ir tratando sí de arriesgarse poco a poco.